Buenas tardes, hermanos, hermanas, bienvenidos a este estudio bíblico existencial sobre Hechos de los Apóstoles, recordando la importancia de este libro para la iglesia cristiana, puesto que en ella descubrimos el nacimiento de la iglesia y de las iglesias, y también cómo el Espíritu Santo es el gran hacedor y constructor de las nuevas comunidades. Hoy estaremos mirando este capítulo 23 y 24 de Hechos de los Apóstoles, puesto de forma una unidad, incluso el 25 y el 26, pero debido a la extensión, preferimos quedarnos solamente con el 23 y el 24. Pablo fijó la vista en el consejo y dijo: hermanos, yo he procedido ante Dios con conciencia limpia e íntegra. El sumo sacerdote Ananías mandó a sus asistentes que lo golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme según la ley y me mandas a golpear violando la ley. Los soldados le dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios insultas? No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, porque está escrito: no hablarás mal del jefe del pueblo. Advirtiendo Pablo que una parte eran saduceos y otra parte fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, hasta hoy soy fariseo e hijo de fariseos, y se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas lo dijo cuando surgió una discusión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y los ángeles y el espíritu, mientras los fariseos lo afirman todo. Se armó un griterío y algunos letrados del partido fariseo se alzaron afirmando polémicamente: no encontramos culpa alguna en este hombre, tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel. Como arreciaba el conflicto, temiendo el comandante que fueran a despedazar a Pablo, mandó bajar a la tropa, sacarlo de en medio y llevarlo a la fortaleza. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Por la mañana se reunieron los judíos y se comprometieron bajo juramento a no comer ni beber hasta haber dado muerte a Pablo. Los conspiradores eran más de 40. Se presentaron a los sumos sacerdotes y ancianos y les dijeron: hemos jurado no probar bocado hasta haber dado muerte a Pablo. Ahora les toca a ustedes proponer al comandante y al consejo que se lo traigan, con pretexto de investigar más atentamente su caso. Antes de acercarse, estamos preparados para eliminarlo. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de lo que tramaban. Fue a la fortaleza, entró y se lo contó a Pablo. Este llamó a uno de los centuriones y le dijo: conduce a este muchacho al comandante, porque tiene que darle una información. Se hizo cargo de él, lo condujo al comandante y dijo: el prisionero Pablo me ha llamado y me ha pedido que te traiga a este muchacho que tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, se lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué es lo que tienes que contar? Respondió: los judíos han acordado pedirte que mañana hagas bajar a Pablo al consejo, con pretexto de examinar más atentamente su caso.
no les hagas caso, porque un grupo de más de 40 han tramado una emboscada contra él. Han jurado no comer ni beber hasta haberlo eliminado. Ahora están preparados esperando tu consentimiento. El comandante despidió al muchacho, encargándole que no dijera a nadie lo que había informado de ello. Llamó a 2 centuriones y les dijo: pasadas las 9 de la noche, tengan preparadas para viajar a Cesarea 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros. Preparen también caballos para Pablo y llévenlo sano y salvo al gobernador Félix. Y le escribió una carta en los siguientes términos: Claudio Lisias saluda al ilustrísimo gobernador Félix. A este hombre lo habían secuestrado los judíos para matarlo. Cuando supe que era romano, intervine con la tropa y lo libré. Queriendo averiguar los cargos que tenían contra él, lo conduje a su consejo. Pero resultó que los cargos versan sobre controversias de su ley, y no había ningún cargo digno de muerte o de prisión. Al enterarme de un atentado tramado contra este hombre, te lo envío y aviso a los acusadores que te presenten a ti sus cargos. Los soldados, cumpliendo las órdenes, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche hasta Antipatris. Al día siguiente dejaron a la caballería seguir con él y ellos se volvieron a la fortaleza. Los otros llegaron a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Leyó la carta y le preguntó de qué jurisdicción era. Enterado de que era de Cilicia, le dijo: oiré tu causa cuando se presenten tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. 5 días más tarde bajó el sumo sacerdote con algunos ancianos y el abogado Tértulo para presentar sus cargos contra Pablo. Lo hicieron comparecer y Tértulo comenzó la acusación. Ilustrísimo Félix, gracias a ti gozamos de paz estable, y gracias a tu sabio gobierno esta nación consigue mejoras. Todo esto lo recibimos siempre y en todas partes con profundo agradecimiento. Para no causarte solícito de tu clemencia, que escuches mi exposición resumida. Hemos descubierto que este hombre es una peste que promueve discordias entre los judíos del mundo entero y que es un dirigente de la secta de los nazarenos. Cuando intentaba profanar el templo, lo arrestamos y quisimos juzgarlo por nuestra ley. Pero el tribuno Lisias, con gran violencia, lo arrancó de nuestras manos, mandando que sus acusadores viniesen a ti. Tú mismo, examinándolo, podrás comprobar la verdad de nuestras acusaciones. Los judíos lo apoyaron afirmando que era cierto. El gobernador hizo un gesto a Pablo y éste tomó la palabra. Como sé que desde hace años administra justicia en esta nación, pronuncio confiado mi defensa. Tú mismo puedes comprobar que no han pasado más de 12 días desde que subí en peregrinación a Jerusalén. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie ni amotinando a la gente. No pueden probar ninguno de sus cargos contra mí. Eso sí, te confieso que venero a Dios siguiendo ese camino que ellos llaman secta. Creo todo lo escrito en la ley y los profetas. Y confiado en Dios, espero, como ellos, que habrá resurrección de justos e injustos. Y así también yo procuro mantener en todo una conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres. Tras una ausencia de años, fui en peregrinación al templo, llevando limosnas para mis compatriotas y a presentar ofrendas. Allí me encontraron en un rito de purificación,
no con una multitud ni con un tumulto, pero algunos judíos de Asia estaban allí, y esos sí tendrían que comparecer y acusarme de lo que tengan contra mí. O si no, que los aquí presentes digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el consejo, si no es el haber declarado en voz alta ante ellos: si hoy me juzgan ante ustedes, es por la resurrección de los muertos. Félix, que estaba bien informado sobre el camino, postergó la causa diciéndoles: cuando venga el comandante Lisias, resolveré este pleito. Después dio orden al centurión de tener a Pablo detenido con cierta libertad y de no impedir a los suyos que lo atendieran. Pasados unos días, Félix mandó llamar a Pablo. Con su mujer Drusila, que era judía, lo oyó disertar sobre la fe en Jesús el Mesías. Pero cuando Pablo empezó a hablar de honradez, de la castidad, del juicio venidero, Félix se asustó y dijo: de momento puedes retirarte, te llamaré en otra ocasión. Félix esperaba al mismo tiempo recibir dinero de Pablo, y por eso lo llamaba con frecuencia para conversar con él. Pasados 2 años, Porcio Festo sucedió a Félix, y como Félix quería congraciarse con los judíos, retuvo a Pablo preso. Estos 2 capítulos que forman toda la trama de la prisión que fue objeto Pablo a causa del anuncio del Evangelio de Cristo, primero que todo encierra una profunda teología y una profunda eclesiología. Es decir, primero que todo vemos cómo Lucas no está preocupado de dar una información histórica, sino de hacer una lectura de lo que Dios está haciendo en la historia, en lo que está sucediendo con Pablo. Por ejemplo, vamos a ir detalle por detalle para ver cómo precisamente Lucas agarra la historia y la relee desde la fe. Pablo estaba preso, lo había tomado el consejo, es llevado al consejo. Dice Pablo, fijó la vista en el consejo y le dijo: hermanos, yo he procedido ante Dios con conciencia limpia e íntegra. El primer testimonio de Pablo es decir y sostener que él está actuando en conciencia. Esto es de suma importancia para los cristianos. Los cristianos y en general el ser humano está llamado a actuar en conciencia. La conciencia es ese lugar sagrado que está en nuestros corazones donde Dios nos habla. La conciencia es esa profundidad donde podemos ver la voz y escuchar la voz de Dios. Pablo dice, él habla con perfecta conciencia, limpia e íntegra. El sumo sacerdote Ananías mandó a sus asistentes que lo golpearan en la boca. Aquí vamos ya mirando desde la vez pasada cómo en Pablo se están repitiendo los acontecimientos de Jesús. Cuando también Jesús habla, le golpean en la boca y dice, si he dicho algo malo, bueno, dime en qué he fallado. Y si no, ¿por qué me pegas? Ahora a Saulo le pegan en la boca. Entonces él dice, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Y en ese momento, miren, dice, tú estás sentado para juzgarme según la ley y me mandas golpearme violando la ley. Es decir, la ley, la Torá, permitía golpear sobre todo a los no judíos. Había que tratar bien a los judíos, son hermanos, son el prójimo, ¿no? Cuando Pablo dice esto, y le responden los soldados, al sumo sacerdote de Dios insultas. Y Pablo dice, no sabía, hermanos, esto no puede ser. Porque si Saulo
es judío, es fariseo, debe estar enterado quién es el sumo sacerdote. Por tanto, lo que está diciendo aquí es algo mucho más profundo. Lo que está diciendo es cómo el sumo sacerdote está actuando, por un lado, mal, porque está atentando contra Pablo. Pablo va a decir, dice la palabra, no hablarás mal del jefe del pueblo. Entonces Pablo advierte algo, esto da una escena nueva. Y es que Pablo advierte que en el consejo hay saduceos y hay fariseos. Hay una diferencia entre estos dos grupos. Pero también hay que saber algo, cuando este libro se escribe, ya no existían los saduceos. Había sido exterminado. Recuerden que en el 70-71 los saduceos son exterminados por la invasión romana. Por lo tanto, solo quedan los fariseos. Así que es una construcción literaria para hablar cómo el Espíritu Santo es el que habla en Pablo para llevarlo al destino que debe realizar. Y que veremos más adelante que es llegar a Roma. Pablo pensaba que su destino era llegar a Jerusalén, pero el Espíritu Santo lo va a conducir a Roma. Entonces dice que en ese momento Pablo toma la palabra y dice, hermanos, hasta hoy soy fariseo e hijo de fariseos. Y se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Entonces, claro, Pablo dice esto porque él bien sabía que los saduceos no creen ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus, niegan todo eso. Y lo que causa es que se arma un alboroto entre saduceos y fariseos. Entonces vemos la astucia de Pablo para que el caso de él se desvíe de la acusación que le están haciendo, se desvían a la pelea, la lucha entre ideas, entre los dos grupos. Se arma un griterío y pues hasta que algunos toman la palabra, sobre todo dice los fariseos, y dicen, no encontramos culpa alguna en este hombre. Tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel. Como arreciaba el conflicto, porque hay un conflicto entonces entre saduceos y fariseos. Entonces aquí hay un signo también. Los saduceos y los fariseos son religiosos, son creyentes judíos, con líneas en un lado muy parecidas, en otras distintas, pero que ambos aducen tener la verdad. Sin embargo, quieren acabar con Pablo. Entonces ya ahí la verdad está sesgada, no hay verdad. Cuando se busca quitar la vida, se está atentando contra el Dios de la vida. Por lo tanto, ya se está hablando de ideas que están erróneamente concebidas. ¿Qué pasa? Entonces, como ven que pueden haber un conflicto más grande, como arreciaba el conflicto, deciden sacar a Pablo, no sea que lo despedacen. Entonces se lo llevan a la fortaleza. La noche siguiente, el Señor se le presentó a Saulo. Aquí esto es hermosísimo. Saulo, estando en la fortaleza, dice, el Señor se le presentó. ¿Cómo se le presentó el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Miren lo que dice el Señor: ánimo, lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Es interesante que el Señor le dice una sola frase. El Señor no le habla de un discurso, no le dice unas palabras largas, le dice una frase corta y certera. Una palabra que va más allá de las ideas de Saulo, porque siempre Dios ve más allá de nuestras ideas. Nosotros podemos tener nuestras concepciones, nuestras agendas, la forma como concebimos el camino de la fe. Vamos a programar esto, vamos a hacer lo otro,
Pero hay que estar abiertos a lo que el Señor nos dice, porque el Señor siempre está hablando. El Señor siempre nos está hablando a todos y a todas. Y lo primero que dice es ánimo. Ánimo es in ánima, en espíritu, confíen, confía, yo estoy contigo, ánimo. Y lo certero es, lo mismo que ha dado testimonio de mí en Jerusalén, ha de darlo en Roma. ¿Cuál es el camino que propone el Señor? ¿Qué es lo que le dice el Señor en esta aparición? ¿Qué es la aparición? No es que lo vio, no es que lo miró detrás de la puerta del calabozo, es que lo escuchó. Es decir, escuchar a Jesús es considerada una aparición. Cuando Dios me habla, es considerada una aparición. Y lo que le dice simplemente es ánimo, da testimonio de mí, como lo hiciste en Jerusalén, hazlo en Roma. Miren qué hermoso y qué simple. De igual manera, Dios está hablando a la iglesia continuamente y a los cristianos y nos dice lo mismo. Ánimo, den testimonio de mí. Den testimonio del amor, de la compasión, de la ternura, del perdón, de la misericordia. Ese es el camino que Dios nos pide siempre, donde quiera que seamos llevados, empujados. ¿Por qué razón? Porque la comunidad que guarda rencor, o el individuo que guarda rencor, el individuo o la comunidad que juzga, que condena, está actuando adversamente a Jesús. Porque Jesús es compasión, es perdón, es ternura. Una comunidad o una persona que juzga se hace adversario de Jesús. Es decir, se hace Satanás. Cada vez que nosotros juzgamos, condenamos, por muy mala que sea una acción, estamos actuando como Satanás, que es el acusador, recuerden, el adversario. Entonces ahora vemos cómo dice, por la mañana se reúnen los judíos y se comprometieron para atrapar a Pablo bajo juramento de no beber ni comer hasta capturarlo y matarlo. Entonces ya vemos cómo se puede uno dar cuenta cuando se está actuando en el Espíritu Santo, empujados por el Espíritu Santo, o empujados por el espíritu del mundo. Cuando Jesús en Juan 10:10 dice, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida abundante. Entonces el ladrón, el mundo, solo quiere robar, matar y destruir. Y cuando nosotros tomamos esos 3 puntos en la vida, los asumimos, robar, matar y destruir, estamos asumiendo el papel del enemigo, del ladrón, del adversario. Mientras que el papel de Jesús dice es dar vida abundante. En este momento los judíos han tomado el papel del adversario. Están actuando como Satanás, están actuando como Caín, que matan a sus hermanos, que mata a su hermano Caín, a su hermano Abel. ¿Ve? Entonces es interesante ver esto, cómo en las comunidades o adquirimos el papel de Caín o el de Abel, o adquirimos la posición de Satanás, de ser adversarios de Cristo, o sea, robar, matar y destruir la vida de los demás, o la de Jesús, de dar vida abundante. Entonces dice, hemos jurado no probar bocado hasta capturarlo y matarlo. Ahora les toca a ustedes proponer al comandante y al consejo que se lo traigan con pretexto de investigar el caso, ¿no? Y cuando se acerque lo estaremos esperando para eliminarlo. Hicieron toda una trama para matar a Pablo, todo un plan. Pero resulta que en el grupo estaba el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, que por primera vez se menciona.
Y dice que él oye esto y se va corriendo a la fortaleza, entra y le contó a Pablo lo que estaban haciendo, pues lo estaban tramando. Llamó al centurión, a uno de los centuriones, y conduce al muchacho para que vaya al comandante. El comandante lo escucha y él le dice lo que están tramando, que los judíos han acordado raptar a Pablo cuando lo lleven a juicio y matarlo. Entonces incluso le dice que han jurado no comer porque pensaban que iba a ser rápido, que lo iban a agarrar y matar y se acabó. Entonces el comandante despidió al muchacho, le encargó no decirlo y decide entonces algo que también se parece a lo que sucedió en Jesús. Recuerden que Pilato está con Herodes, con Jesús, lo mandan a Herodes, lo vuelven a Pilato. Aquí lo mandan de comandante, lo manda ahora a Félix, al gobernador. Llamó centuriones, hicieron, dice, pasadas las 9 de la noche, prepararon un viaje a Cesarea, que son 100 kilómetros más o menos, 200 soldados de infantería, 70 de caballería, 200 lanceros. Era una cosa impresionante. Es decir, a Pablo lo van a escoltar con un ejército. Es más, dice, le preparan caballos a Pablo para llevarlo sano ante Félix. Y le escribe una carta, dice: Claudio Lisias saluda al ilustrísimo gobernador Félix. A este hombre lo habían secuestrado los judíos para matarlo. Cuando supe que era romano, intervine con la tropa y lo libré. Fíjense que aquí la actitud de Lisias también es la actitud de Pilato, que tampoco quería en cierta forma matarlo. ¿Ve? Y como también decide un poco como librarse, mandándolo a Herodes. Entonces aquí lo que hace es lo manda a Félix. Y queriendo averiguar los cargos que tenían contra él, lo conduje a su consejo. Pero resultó que los cargos eran una controversia de su ley. Y yo no vi que era digno de muerte ni de prisión. Vemos que está repitiéndose lo que se da en Jesús. ¿Por qué razón? Porque en cada cristiano se repite la vida de Jesús. Porque Jesús está en cada cristiano. Entonces los soldados, cumpliendo las órdenes, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche hasta Antipatris. Ahí al día siguiente lo dejaron a la caballería seguir con él y ellos se volvieron a la fortaleza. Los otros llegaron a Cesarea, le entregaron la carta. Dice, leyó la carta y preguntó qué jurisdicción era. Enterado de que era de Cilicia, le dijo: oiré tu causa cuando se presenten los acusadores. Entonces llamó a custodiarlo en el pretorio de Herodes, fíjense, donde estuvo Jesús. ¿Ve? En el pretorio de Herodes, también Jesús estuvo en el pretorio. 5 días más tarde bajó el sumo sacerdote con algunos ancianos y lleva un abogado, fíjense, judío, a Tértulo, para presentar los cargos contra Pablo. Lo hicieron comparecer y miren la cuestión de Tértulo, cómo lo hacen. Primero hace toda una alabanza a Félix, sabiendo que era romano. Ellos son judíos y le echan flores a los romanos que los tienen presos, para indicar cómo todo en ellos es falso. Entonces, da gracias al emperador por todo lo que han hecho y a este ilustrísimo Félix del gobierno, cómo han llevado a las cosas, cómo han recibido con agradecimiento todo en los pueblos, etcétera. Es un juicio también político. Para no cansarte, solicito tu clemencia, que escuche mi exposición. Hemos descubierto que este hombre, recuerden también ecce homo de Jesús también, este hombre, ¿no? Es una peste que promueve discordias entre los judíos del mundo entero y que es dirigente de una secta de los nazarenos. Entonces, vemos cómo se va calcando lo mismo de Jesús. Cuando intentaba profanar el templo, lo arrestamos y quisimos juzgarlo por nuestra ley. También a Jesús lo acusan de profanar el templo, recuerden, la ley y todo. Pero el tribuno Lisias, con gran violencia, lo arrancó de nuestras manos, mandándolo a ti. Los judíos
lo apoyaron afirmando que era cierto. Es decir, los judíos que dijeron que Jesús era también uno que atentaba contra la ley y las tradiciones, recuerden que Jesús es acusado de profanar, de haber fallado a la ley, de estar contra Dios y contra Moisés. Esto fue lo que pasó con Jesús. Es acusado de blasfemo. Ahora a Pablo le hacen lo mismo. ¿Y quiénes? Los judíos. Para indicar cómo los judíos de ese momento no creen en Jesús, creen en sus ideas y son capaces de, según sus ideas, matar, creyendo que actúan en nombre de Dios. ¿Qué pasa? Después de la acusación, Pablo va a hablar. Ni en el templo, ni en la sinagoga, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie, ni amotinando a la gente. Entonces Pablo se defiende muy sobriamente. Él dice, yo no he estado amotinando a nadie. Nadie me ha visto haciendo eso. No pueden probar ninguno de los cargos contra mí. Eso sí, te confieso que venero, y aquí viene la proposición, lo que va a proponer la posición de Pablo. Te confieso que venero a Dios siguiendo ese camino con mayúscula. Él propone que lo que él está siguiendo es un camino con mayúscula que ellos llaman secta. Creo todo lo escrito en la ley y los profetas y confío en Dios. Espero como ellos que habrá resurrección de justos e injustos. Y así también yo procuro mantener en todo una conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres. Entonces Pablo en su defensa dice que nadie puede probar que ha hecho motines, que está soliviantando al pueblo, ni siquiera que blasfemo, pero así lo creen ellos. Es más, lo que ha hecho es, dice, creer en Dios, en los profetas, en los escritos, en la ley, y que él está siguiendo un camino con mayúscula, que es Cristo, no una secta, y que ese camino lo lleva a vivir de una manera muy, muy hermosa, que es la conciencia irreprochable ante Dios, irreprochables ante Él por el amor. Esa conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres. ¿Qué significa irreprochable ante Dios y ante los hombres? No es que Él actúa para caerle bien a los hombres en todos lados donde está, no, sino que actúa de acuerdo a Dios ante los hombres. Y como Dios es amor, entonces Él actúa en el amor ante los hombres. La conciencia irreprochable en el amor. Es más, dice, tras una ausencia de 2 años o de años, fui en peregrinación al templo llevando limosna para mis compatriotas. Esa es la preocupación, llevar limosna a Jerusalén, que es la limosna que se recuerda el Viernes Santo, que en todo el mundo se hace y se lleva la colecta para los lugares santos, recordando esta colecta de Pablo. Dice, allí me encontraron en un rito de purificación, no con una multitud, ningún tumulto, eran 4, ¿no? Pero algunos judíos de Asia estaban allí y esos sí tendrían que comparecer y acusarme de lo que tengan contra mí. O si no, que los aquí presentes digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el consejo, si no es el haber declarado en voz alta ante ellos: si hoy me juzgan ante ustedes es por la resurrección de los muertos. Si me juzgan es porque creo en la resurrección de los muertos. Es decir, creo que la vida no se acaba, que la vida continúa. Entonces Félix, que estaba bien informado sobre el camino, postergó las causas diciéndoles. Aquí hay algo importantísimo también. Parece que Félix, al igual que Herodes, recuerden que Herodes se había casado con Herodía y todo lo demás, pero Herodes conocía de Jesús.
y conocía del mundo judío porque Herodes era medio judío y medio romano, ¿no? Entonces ahora Félix dice, estaba bien informado del camino. Otra vez habla del camino, o sea, de los cristianos. Entonces posterga la causa. Cuando venga el comandante Lisias, resolverá el pleito. Después dio orden al centurión de retener a Pablo y lo detuvo, pero con cierta libertad. Y no le impidió que lo suyo le sirviera. Es decir, estaba preso, pero con muchas libertades. Porque Félix admiraba de alguna manera a los del camino, a los cristianos. Entonces, pasados unos días, Félix mandó llamar a Pablo. Con su mujer Drusila, que era judía, le oyó disertar sobre la fe en Jesús el Mesías. O sea, él quería escuchar, como cuando a Herodes le encantaba escuchar también a Juan el Bautista, ¿eh? Entonces, y le interesaba saber quién era el Mesías, Jesús, ¿no? Entonces dice, oye esto, pero cuando Pablo empezó a hablar de honradez, de castidad y de juicio venidero, Félix se asustó y le dijo, de momento puedes retirarte, te llamaré en otra ocasión. Entonces, cómo le encanta lo que Saulo dice, pero cuando empieza a hablar de honradez, de castidad y de juicio venidero, se llena de miedo. Además, Félix esperaba, dice, al mismo tiempo que Pablo le diera dinero, sacar una tajada. Es que lo de sacar tajada no es de ahorita, eso viene de tiempo inmemorial, ¿no? Y por eso llamaba continuamente a Pablo a conversar, para ver si Pablo le ofrecía dinero para tal vez darle libertad o alguna cosa, ¿no? Y entonces dice, retuvo 2 años preso a Pablo. 2 años, imagínense, hasta que Porcio Festo sucedió a Félix, y como Félix quería congraciarse con los judíos, retuvo a Pablo en prisión, allí 2 años. Y ahí cerramos esos 2 capítulos. Pablo ha estado 2 años preso. ¿Qué sucede? Podemos mirar muchos detalles y aplicaciones a este momento. Yo no sé si habrá algunas preguntas de parte de los asistentes virtuales para compartir. Si las hay, pues vamos a ver, para así hacer un diálogo sobre estos 2 capítulos de Hechos de los Apóstoles 23 y 24, y cómo hay algo maravilloso. Uno son los planes del hombre, los planes que tiene la persona. Los planes tenía Pablo, llegar a Jerusalén, y ahí acababa todo. ¿Y cómo es el plan del Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha decidido llevarlo hasta Roma. Cómo el mundo habla, por un lado, cómo el mundo actúa siempre como adverso de Jesús, aunque mencione a Jesús. Esto también es importante en las comunidades actuales. ¿Por qué razón? Porque en las comunidades actuales sucede lo mismo. Muchas personas hablando en nombre de Dios, citando la Biblia, la moral, las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Sin embargo, quieren quitarle la vida, la honra a los demás. Robar, matar y destruir la vida. Cuando la persona juzga, condena, no importa, fíjense, el hecho. No importa el hecho. Cuando juzgamos, de inmediato nos hacemos adversos a Jesús, que no juzga y que dijo a la comunidad, no juzguen para que no sean juzgados. Esto es muy hermoso y a veces se nos escapa, porque muchas veces, es que en nombre de la comunidad queremos que todo esté bien y vamos a juzgar a tal persona, vamos a condenarla porque no está actuando bien, vamos, sin darse cuenta que diciendo, creyendo que están actuando a favor de Dios, están actuando en contra de Dios, porque están matando, robando y destruyendo la vida. La única manera de actuar a favor de Dios es dando vida plena, es dando vida abundante según el querer mismo
de Dios para todos y para todas. Y les recuerdo otra vez lo que tantas veces he mencionado, la experiencia de Zaqueo con Jesús. Cuando todo mundo juzgaba y criticaba a Zaqueo como un pecador, dice, todos murmuraban que Jesús se había quedado en la casa de un pecador. Jesús dice, este es un hijo de Abraham. Jesús no está juzgando, esto está revelando la verdadera identidad de la persona. Aunque Zaqueo se había equivocado terriblemente, había robado, había hecho de todo, no había dejado de ser un hijo de Abraham, es decir, un hijo de Dios. Y lo que Jesús ve en él es un hijo de Dios que estaba perdido y habría que recuperar, que se había perdido en las ideas erróneas del mundo y que había que llevarlo a la verdad de Dios. Esa es la actitud de los cristianos en la comunidad, porque la actitud de juzgar, de condenar, no es cristiana. Puede ser lo que sea, pero no es cristiana, porque Cristo es lo máximo de los cristianos. Dice, la esencia del cristiano es Cristo. Lo cristiano de los cristianos es Cristo, dice San Agustín. Entonces, si nosotros los cristianos estamos juzgando en la comunidad, no estamos viviendo como Cristo. Estamos actuando contra Cristo, adversos a Cristo. Y recuerden que adversario se dice Satanás. Actuamos como Satanás, aunque nombremos a Jesús, aunque hablemos de Jesús. Y aquí se hace realidad lo que decía el Evangelio, que los demonios, dice, sabían quién era Jesús. Los demonios sabían quién era Jesús, pero actuaban en contra de Jesús. Uno puede saber quién es Jesús. Jesús nació, vino al mundo, nació de María, toda la historia, pero actuamos en contra de Jesús. En el desamor, en el juicio, en la condena, en la envidia, en las peleas, en las contiendas. Y aunque creamos que hacemos eso en nombre de Dios, que estamos haciendo justicia, en realidad estamos actuando como Satanás, adversos a Dios. Y es fácil de darnos cuenta. ¿Por qué? Porque si no actuamos desde el amor, estamos en el no amor, en el desamor. Es fácil. Si mi actuar, si mis palabras, si lo que digo no está orientado desde el amor y en el amor, significa que está en el desamor. Y si está en el desamor, está en el lado opuesto, en el lado adverso. Es decir, estoy actuando como Satanás. Esto es importante discernirlo. Hay que discernir con qué espíritu nosotros estamos en las comunidades. En la comunidad cristiana de hoy, con el espíritu de Jesús o con el espíritu del mundo o de Satanás. ¿Qué espíritu nos está impulsando en las comunidades? Y eso, claro, por los frutos sabemos qué espíritu nos está guiando. Si seguimos el espíritu de Jesús, evidentemente llevaremos alegría, paz, comprensión, bondad. Cuando una persona se cae, y vamos a hacer un símil, si uno va por la calle y una persona se cae, hay dos alternativas básicas. Una es señalarla, y por qué se cayó, y por qué no se fija en el camino, por qué no se fijó que había una cáscara, reírse y juzgarla. O dos, acercarse y tenderle la mano para levantarse o para levantarla. Entonces, lo mismo en la vida de las comunidades hay dos actitudes. Cuando los hermanos caen, tenemos la actitud de levantar la mano para señalarla, para reírnos, para condenarle, para juzgarle. Es la actitud del mundo y puede estar disfrazada de religiosa o de religión. Levanto la mano acusadora sobre pretexto de que yo sí cumplo con Dios, de que yo sí soy bueno y esa persona es mala, sin darme cuenta que estoy jugando las leyes del mundo, estoy actuando como Satanás. O levanto la mano para levantar a la persona, extiendo la mano y ayudo a la persona a levantarse. Y esto tiene que ver con algo importante, con la conciencia de ser cristianos como cuerpo de Cristo. Si no entendemos, si no hemos asumido la vida cristiana como una comunidad, como un cuerpo,
como unidad, entonces no vamos a vivir como cristianos. Es decir, si no entendemos que somos todos parte de un cuerpo y que por lo tanto lo que le sucede a los demás tiene que ver conmigo y tiene que ver con todos, entonces no llevaremos a cabo una vida verdaderamente comunitaria. Cuando en la comunidad alguien falla, el camino es auxiliarle para curarlo, auxiliarle para levantarlo. Ese es nuestro camino. No es juzgar, porque juzgar indica que no entiendo que somos cuerpo de Cristo, que no entiendo que somos unidad, que no entiendo que somos iglesia. Y alguien dirá, pero si es verdad lo que digo. Pero bueno, efectivamente. Pero es que aunque sea verdad, lo he dicho otras veces, que un dedo me duele porque tengo una uña que se me golpeó y se puso morada. Es verdad que me duele, pero porque sea verdad no lo voy a cortar. Precisamente porque es verdad lo voy a curar, voy a atenderlo. Ese es el camino del amor. El amor en la comunidad, el amor en la asamblea, el amor en los del camino. Los del camino, los cristianos, nos damos a conocer precisamente porque amamos. Miren cómo se aman. Es lo que decían de los cristianos. Miren cómo se aman. En la medida que nos amemos, cuando una persona en la comunidad falla y la tratamos con amor, esa persona quiere seguir en la comunidad, quiere estar en la comunidad, quiere vivir en la comunidad porque encuentra una comunidad de amor. Pero cuando en una comunidad alguien falla y lo que hace es juzgarle, quiere irse huyendo de la comunidad, porque no ha encontrado acogida, amor y ternura. Por eso nuestro camino es el camino de comunidades que se aman. Y para ello le voy a hacer algo que es muy certero. Para que una comunidad viva ese espíritu de Cristo como comunidades del camino realmente de Cristo, es indispensable creer y saber que Cristo está apareciéndose siempre y que se está apareciendo cuando nos habla. Cada vez que la palabra es pronunciada en la comunidad, Cristo se ha aparecido, ha hablado a esa comunidad. Y lo que hace Cristo será siempre animar la comunidad, animarla y llamar a la comunidad al testimonio, a dar testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio del amor que da la vida, que es el mismo testimonio de Jesús. ¿Cuál fue el testimonio de Jesús? El amor que da la vida hasta el extremo. No hay amor más grande por el amigo que el que da la vida por él. Entonces, el testimonio es que yo no me tomo una cerveza, yo no me tomo un traguito de whisky, yo no tomo café, yo no bailo, ese es mi testimonio, y los demás sí son unos pecadores. Es que el testimonio no es ese. El testimonio no es eso. El testimonio es una vida de amor a sí y de amor a los demás. Y esa vida de testimonio solo se vive cuando estoy convencido que la Trinidad habita en mí, que Dios habita en mí y yo habito en Él, y que por lo tanto he de ver a la Trinidad su rostro en todos los hermanos. He de ver el rostro de Dios en los demás, el rostro de Cristo en los demás. Esto no es posible si primero no veo el rostro de Dios en mí. Jamás podremos ver el rostro de Dios en los miembros de la comunidad si no veo el rostro de Dios primero en mí. Por eso el amor a los demás como uno mismo. Yo no puedo amar a los demás si no me amo a mí mismo. Es imposible. Entonces, ver el rostro de Dios en los demás exige que yo descubra el rostro de Dios en mí, la presencia de Dios en mí. ¿Por qué razón? Porque regularmente nosotros estamos siempre acusándonos, estamos mirándonos desde el mundo, estamos llenos de culpabilidad, de culpa, estamos metidos en la nube negra de la culpa. El día que descubramos y le creamos a Jesús que Él quitó el pecado del mundo y que Él vino a darnos vida abundante y que somos espíritu, imagen y semejanza de Dios,
y que la gracia es lo natural de los hijos de Dios, el día que creamos que somos amados infinitamente por Dios y que somos amor, porque Dios es amor, entonces descubriremos que ese Dios que es amor habita en mí, porque soy extensión de Él. Entonces, cuando yo vea a Dios en mí, con todos los errores que he cometido incluso, podré verlo en los demás por encima de los errores, porque no veremos con los ojos del cuerpo, sino que veremos con los ojos del Espíritu. Por eso, los cristianos estamos llamados a superar la visión del cuerpo para tener una visión del corazón, con la cual podremos vivir una iglesia comunión. Esa visión del corazón permite que nosotros nos veamos todos como parte del cuerpo de Cristo. Redescubrir al otro como parte de mí, regalo de Dios para mí y yo regalo para los demás. Esa visión del corazón me permite precisamente ver en todos los demás a Jesús, incluso en el más insignificante, en el que menos pensemos. Y precisamente esa mirada del corazón nos llevará a vivir la máxima caridad, que no es otra cosa que ver en el otro lo que ni siquiera el otro es capaz de ver en sí mismo. Ver en el otro el rostro de la Trinidad cuando el otro ni siquiera ve ni se imagina que la Trinidad está en él. Pero yo sí soy capaz de verla porque la veo en mí. Y como la veo en mí y sé que todos somos parte de un solo cuerpo, también está en el otro y está en todos y en todas. Entonces, para las comunidades actuales es de suma importancia acoger este mensaje, acoger la voz de Cristo que siempre está hablando, acoger la voz de Jesús que siempre está apareciéndose a la comunidad para animarla y para llevarla a que dé testimonio. Y voy a marcar otra vez lo mismo: el testimonio es el amor. Por eso Jesús dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está el testimonio. Fíjense, Santa Teresa de Jesús decía: en una comunidad pueden pasar los pecados que sean, porque está llena de humanidad, pero no puede faltar el amor y el perdón. Eso sí no puede faltar en una comunidad: el amor y el perdón. Porque precisamente el amor y el perdón es el que sana la comunidad, es el que sana a los caídos, es el que los levanta y los dignifica. El amor que perdona, el amor que es esa dulzura, esa miel de Dios que lleva a la persona a la alegría. Entonces, hoy por hoy, estas comunidades nuestras necesitan y necesitamos comunidades que sean vivificadas por el Espíritu. Necesitamos que nuestras comunidades del siglo XXI, nuestra parroquia, nuestros grupos, seamos comunidades que veamos a Cristo, que se nos aparece, aun cuando estemos presos. Comunidades que somos conscientes de que Cristo nos habla y que siempre habla para dos cosas fundamentales: para animarnos, para no decaer, para no caer en la frustración, para animarnos y no caer en el desasosiego, para animarnos y estar fuertes, y dos, para llamarnos al testimonio, porque no olvidemos el camino del amor. Y por eso es importante la Eucaristía. En la Eucaristía hacemos anamnesis para no caer en la amnesia. Porque si nosotros no vamos a la Eucaristía, podemos olvidar quiénes somos. Porque la Eucaristía es la que siempre nos revela quiénes somos. Somos el pueblo amado por Dios, porque por ese pueblo Cristo por amor dio la vida para salvarnos y resucitó por amor para salvarnos. Por lo tanto, la Eucaristía nos recuerda el camino del amor. Hagan esto como memorial mío. Háganlo como yo lo he hecho. Es decir, como yo amo, amen ustedes también. No solo es comerse el pan, el cuerpo, y beberse la sangre. Es que en la vida vivamos eucarísticamente.
dando la vida, el cuerpo y la sangre por los demás, no quitando la vida a los demás. Por eso el camino de la fe es un camino que tiene que llevarnos precisamente a siempre recordar quiénes somos. Y repito, la Eucaristía que se hace anamnesis es para que no caigamos en la amnesia, para que no olvidemos quiénes somos. Somos los del camino, somos otros Cristos llamados a vivir eso que Cristo nos pide, el amor a los demás. Creo que hay por aquí algo quieren preguntar, no sé. Si vemos a los hermanos como una manifestación nuestra, es decir, nosotros tenemos múltiples posibilidades de actuar ante un hecho, y si vemos a los hermanos como distintas manifestaciones nuestras proyectados fuera, quizá no sea más fácil mantenernos conscientes de la unidad que somos. Claro, ver que el otro es parte de mí, manifestación de un mismo espíritu, y que el otro soy yo con otro rostro. Pero tenemos un solo espíritu. Esto es muy importante para vivir la iglesia comunión. Vamos a culminar entonces con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre estás apareciéndote ante nosotros y en nosotros para llamarnos a tener ánimo, a no desfallecer ante las situaciones adversas, sino a estar animados, inspirados en tu Espíritu Santo para dar testimonio de tu amor entre nosotros. Que efectivamente, Señor, seamos capaces de acoger tu palabra y de aprender a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.